Bueno, pues aquí, en este final, con la voz en off, que ha sido tan controvertido, acabamos de ver una vez más, y ojalá que nos queden muchas, Blade Runner, una película que tengo yo aquí puesto, que si bien está muy influida por Metrópolis, a su vez yo creo que películas como Desafío Total, Terminator, Brasil, Robocop, hasta Matrix salen de esta madre, de estas imágenes, de la textura de esta película, de esos humos en las calles, que él ya le gusta tanto a Ridley Scott que lo mete en una de las películas suyas que a mí más me gusta, que es la de La sombra del testigo, aunque lo mete también en otra que me parece que es el horror, que es la de Hannibal Lecter, que a mí me parece que es espantosa esa película, pero él lo mete también el humo al llegar al castillo. Pero en cualquier caso, para centrarnos, dinos, por ejemplo, tú, las diferencias que hay entre lo que se llama el montaje del director, el director's cut, y el montaje del productor, que es el que hemos visto. Fundamentalmente son tres. En la versión de Ridley Scott no hay voz en off, lo cual convierte a Harrison Ford en un villano, es decir, al quitarle esos comentarios donde, por ejemplo, en la muerte de Zora, pues él se siente culpable de haberla asesinado, donde se quita toda referencia a su psicología, a sus sentimientos, etcétera, etcétera. Él se convierte pues, en un asesino implacable, ¿no? Luego está el final, la versión de Ridley Scott termina cuando Harrison Ford cierra el ascensor y se marcha con Rachel. Y luego, por último, hay un inserto en el momento en que Harrison Ford está contemplando las fotografías en el piano, en que se queda dormido y sueña con un unicornio. Evidentemente ese unicornio con el que sueña, luego, cuando vemos al final que recoge ese unicornio hecho con papel de aluminio de Gaff, del policía, en cierto modo es también su perseguidor, porque a lo largo de toda la película lo está siguiendo y sabe todo lo que hace, pues al tomar ese unicornio evidentemente se intuye que Deckard es también un replicante, ¿no? Se intuye el Guggenheim de Bilbao, porque también es como una palomita, una pajarita, como de papel de plata. Tiene algo de eso, el Guggenheim de Gerrit, ¿eh? Sí, Gerrit, de hecho, cuando presentó el proyecto a todas las autoridades de la época, el proyecto del Guggenheim Bilbao, lo que hizo fue con un trozo de papel de plata de albal, hizo así, dijo, ¿cuál va a ser el proyecto? Dijo, esto. Lo puso encima de la mesa y ese fue el proyecto. Realmente yo creo que el añadido final es quizá lo más discutible, ¿no? Pero la voz en off a mí me encanta. O sea, que la película... Hombre, la voz en off le añade humanidad, nos aproxima al personaje. A los productores les resultó insoportablemente antipático el personaje, insoportablemente canallesco. Les parecía un frío ejecutor, un mercenario sin sentido. No podía ser una de las razones del fracaso de esta película, os lo digo a todos, que Harrison Ford venía a ser el héroe de Indiana Jones y de las galaxias, y que aquí es un tipo muy duro y que la gente se encuentra otro personaje. Podían pensar que Harrison Ford era Harrison Ford, ¿no? Pero aquí no creo que es otro tipo. O sea, que no tuviera que ver con la imagen de Harrison Ford. Era la estrella, absoluta. Yo creo que es una película demasiado innovadora en ese sentido como para que de repente penetre así perfectamente en el público. Es decir, el público prefiere verla 5 años después cuando hay un montón de... Cuando da menos miedo. Sí, porque en realidad es que hay tantas cosas, hasta incluso desde un punto de vista argumental, hay tantas cosas que se quedan sueltas que eso hay que atarlo, y eso solo el tiempo va atando una serie de... Bueno, una película demasiado densa, quizá. Una de las cosas que no están muy claras, y que es una de las cosas que siempre ha escrito Philip K. Dick, sobre todo, este es Torneo Mortal, donde habla de lo mismo. Ha habido una guerra, la humanidad está dividida, queda muy poca gente y se han ido a otros planetas. Hay una que es El hombre del castillo, que es donde se supone que Estados Unidos ha perdido la guerra mundial y está dividido entre una zona japonesa y una zona alemana. Y entonces tiene mucho que ver con el mundo de Blade Runner, ¿no? De ese mundo de que está cayendo eso que tú hablabas, una lluvia perpetua y continua, siempre esta noche hay una especie de unos crepúsculos que duran como las noches estas de Finlandia, muy poco tiempo, y otra vez la oscuridad. Todo ese mundo está muy claro, pero pocas veces yo creo que en una película se ha planteado con un sentido real y auténtico el futuro como en esta, y se ve que está bien, que el 2019 puede ser así. Y además lo más sorprendente... Aunque no quede claro que es que ha habido una catástrofe, la gente de dinero se ha ido del planeta Tierra, aquí solo quedan Blade Runners, replicantes, poca gente mezclada, sushi, la comida tipo de Taiwán... La película que empieza dando una fecha a la que todavía no hemos llegado en ella, en nuestro tiempo de no ficción, Los Ángeles, noviembre 2019,
muchos aspectos, quiero decir, la parte que tiene todo el desarrollo, todo el movimiento escénico del termitero, de lo que es el termitero de una ciudad, quizá hace 20 años no existía esa densidad de termitero en cualquier calle de cualquier ciudad, y hablo de España, hablo de Madrid, pero podría nombrar cualquier otra. Ese termitero está ya perfectamente incorporado a cualquier vida urbana, Sí, sí. Tú cualquier día ya por la noche vayas, da igual que por Madrid, por la calle Juan Bravo, que por otras calles de cualquier otro barrio donde sea, las noches están llenas de un personal polimorfo, vestido de una manera totalmente sí, lo que llamaban ellos tribus. Y las tribus urbanas, etcétera, todo eso está incorporado, que eso se ve. Y una mezcolanza de idiomas, que es muy bonito. Hay un idioma. Hay un futuro que la ya interlingua, que dice. Hay un detalle que yo creo que saca esta película de cualquier intento de apresarla en un tiempo, aunque te da una fecha muy concreta y la película transcurre en muy poco tiempo. Es decir, que siempre da impresión de futuro. Yo creo, vamos, es el futuro como filosóficamente, bueno, pues prácticamente no existiría, pero si haces caso a lo que la película te quiere contar, lo que te viene a decir es que le da la vuelta a la lógica y dice que cualquier tiempo futuro fue peor, no cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que cualquier tiempo futuro fue peor. Con lo cual, es una película que yo me permito lucubrar que en el 19 o en el 20 aún parecerá del futuro, es decir, que siempre va a parecer del futuro, porque tiene elementos que la entroncan, pero con el pasado más casi medieval, es decir, no es el hecho de que salgan unas bicicletas o el hecho de que haya una especie de sensación casi medieval en ese sentido, de calle medieval. Sí, los puestos de comida en la calle, los mismos anuncios, por ejemplo, la saltación del neón que hace Ridley Scott. Y una sociedad impropia de lo que nosotros creemos futuro, que es aséptico completamente. Esos anuncios, por ejemplo, esa japonesa, Enjoy, diciendo así, de repente eso lo tenemos, que eso es Times Square en Nueva York, son cualquier pantalla ya de las de neón, y ya estaban en la época. Lo que pasa es que efectivamente la película siempre tiene esa temporal en ese sentido, porque yo creo que es una obra que está fuera del tiempo, que decir que aguanta muy bien el tiempo. Es que quizá el milagro del diseño, de producción de esta película, es que han hecho un futuro que, a diferencia de esos futuros asépticos de los que habla Oti, pues mezcla por un lado los avances de diseño, ¿no? Porque con la suciedad, la cochambre, la mugre, todo eso le da una atmósfera de herrumbre a la película que la hace mucho más presente y mucho más perfectamente asimilable para un espectador contemporáneo. El vestuario, por ejemplo, creo que también es muy importante destacar cómo el vestuario... Todo el mundo va vestido ahora de Blade Runner, camisas oscuras, corbatas más oscuras todavía, es verdad, ¿no? Es eso, eso es, está claro. Hay una cuestión la basura, por ejemplo, en la ciudad, donde se cobija hay una cuestión ideológica que la película pasa sobre ella de una manera que es tan sutil que, es decir, siempre va a haber gente que vaya en bicicletas, aunque vuelen los coches, hay gente que va en bicicleta, con lo cual también te da una sensación de futuro inalcanzable, porque, bueno, pues ese es mi presente, la gente en bicicleta es el presente de todo el mundo. Y siempre habrá esclavos, ¿no? Porque en el momento en que ya se decide que no haya, que los hombres no tienen que ser esclavos, automáticamente pues nos inventamos. Hay un acierto de lo que dice, de lo que está diciendo Juan Manuel, y es que, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción siempre salía todo muy nuevo. Claro. No, sería al revés. Si tú tienes que sacar los años 70 en España, el Escaletris, por ejemplo, que había en Madrid, estaba envejecido. No era nuevo y brillante como de cristal. Es la erosión del tiempo. Eso es una cosa que aquí lo han sabido ver muy bien. El anuncio ese que dices tú, que evidentemente es el de Times Square de toda la vida, el de Coca-Cola, o sea, que es el Enjoy. Pero aquí tiene una mirada distinta porque lo estás viendo como a través del aire, además. Estás pasando por arriba. Esa ciudad es como aterradora. La Tyrrell esa, la Tyrrell es una cosa tremenda, ¿no? La Tyrrell Corporation. Hay una cosa sobre lo que acaba de decir Juan Manuel de los esclavos. Hay una frase en la película que es al final también, antes del gran monólogo extraordinario, ¿no? que dice Nessusei, dice, cuando le está cogiendo a Harrison Ford, está abajo, dice, es toda una experiencia vivir con miedo. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa ser esclavo. Es otra de las cosas del guión de la película muy interesante. Y hay una cosa que aún no lo hemos hablado, pero supongo que lo haremos, y es el particular y casi abrumador elogio de la memoria, que como cosa, como única casi agarradera de alguien, y además con el efecto de que la memoria nunca sabes si es verdadera, porque es tu memoria
y no puedes luchar contra eso. Aunque no sea tuya, la tienes incorporada y con lo cual... Y también sugiere la posibilidad de que el ser humano, en el tiempo que cuenta, sea una especie de extinción, que realmente no extinta, pero prácticamente en extinción, y que realmente todo eso se desarrolle entre diversos tipos de replicantes. Porque también sugiere la posibilidad de que el propio Harrison Ford sea un replicante. Eso es en el otro. Bueno, en la novela, de hecho, que retrata un mundo en cierto modo similar a este, por ser un mundo apocalíptico, pero también muy distinto. La ciudad que se retrata en la novela, que por cierto es San Francisco, no Los Ángeles, es una ciudad deshabitada, es una ciudad en la que apenas queda nadie, donde han desaparecido los animales. Es curioso porque aquí en la película sí que hay animales, hay muchas palomas, por ejemplo. Es un lujo tener animales. En la novela es un lujo, es decir, es el símbolo de riqueza, ¿no? La posesión de un animal, no de una réplica, no de un animal eléctrico, ¿no? Que es lo que casi todo el mundo tiene. Y yo creo que en ese sentido la película pues nos da otra visión del mundo, pero sí efectivamente una visión de acabamiento. Lo de la memoria efectivamente es uno de los temas fundamentales de la película. Por ejemplo, el replicante que encarna Brion James, el León, guarda esas fotografías como su mayor tesoro, porque en esas fotografías está toda su memoria, ¿no? Cuando Rutger Hauer lanza su monólogo final, también está aludiendo a la memoria. Y siempre la memoria muy asociada al órgano de la visión, al ojo. En esta película los ojos tienen un protagonismo extraordinario. Desde ese ojo un poco de visión paranoica, ¿no? Que lo está contemplando todo, ese ojo en donde se reflejan las... El ojo donde se descubre si es o no se es un replicante, es decir, en cómo... Sí, claro, en los análisis estos de Boyd Camp. Pero ahí la memoria además tiene, claro, enlaza directamente con lo que es nuestra propia condición humana. Es decir, nosotros somos mortales en la medida en que conocemos, en que sabemos, no conocemos la fecha pero sabemos que tenemos fecha de caducidad todos, ¿no? Entonces, la angustia de los replicantes es lo que decía Juan Manuel de Prada antes, perfectamente, viendo a Nexus 6 como el ángel caído, que es la rebelión de Lucifer contra Dios, que acaba matando al padre, que es su Dios y tal, ¿no? Porque que es esa subida con Sebastián hasta arriba con la excusa del ajedrez, y que, claro, ante la imposibilidad de la inmortalidad, que es lo que busca, que es la búsqueda, y la evidencia de la fecha de caducidad, pues en fin, acaba matando a su padre, que es su creador, ¿no? Ellos realmente a lo que vuelven aquí es el miedo a la muerte. Ellos lo que quieren es volver a hablar con el creador para que les quieren prolongar su existencia. Bueno, la presentación de Rutger Hauer con esa mano ya un poco lívida, ¿no? Sobre todo en las uñas, cuando dice tiempo, ¿no? Parece que quiere aferrarse a ese tiempo que se le escapa. Clavo, ¿no? Hay una broma, yo creo, dentro de la película que no está muy explícita, pero creo que a ver si la compartís conmigo, y es que intenta convertirte a ti como espectador también un poquito en replicante, en el hecho de que cuando les hacen estos test tan extraños, yo me siento replicante porque no hay ninguna respuesta que yo sepa. Usted se encuentra una abeja muerta, no sé qué hace, y en ese momento digo, yo sí, o sea, es que te coloca del lado del replicante, porque mire, no sé, y el ojo ya Todas las preguntas están obsesivamente referidas a animales, o incluso a la vida en general. La vida es un don tan preciado y tan escaso que se piensan los que se inventan este sistema de detección de replicantes Boyd Camp, que un replicante al no albergar sentimientos no va a reaccionar de la misma manera, su dilatación capilar y eso lo niega la película constantemente. Sí, lo niega, claro, los únicos que tienen sentimientos, efectivamente, solo albergan sentimientos los replicantes. Que eso es lo que los convierte en criaturas trágicas, ¿no? Y en cierto modo fuera un poco de ese molde que ellos habían querido crear, que eran seres sin sentimientos. Una reflexión sobre el amor, ¿eh? El amor como presente de indicativo, que normalmente no indica nada, pero claro, indicativo de algo que claro, no indica nada. pero que es verdad que el amor no necesita del pasado ni tiene que pensar en el futuro. Dice, vale en sí mismo en el momento presente, ¿no? Y eso está muy bien hecho. Por eso a mí sí me gusta el final, porque me parece que desde el principio, este final, cuando se ve ese paisaje... ¿Sabes dónde está cogido ese paisaje? Ese paisaje se cabreó tanto Ridley Scott con la imposición que llamó a Stanley Kubrick y le pidió metraje desechado de las secuencias iniciales del Resplandor. Claro, cuando va el coche, del helicóptero. Y todo eso está cogido del Resplandor, de tomas descartadas del Resplandor. Pues a mí me recuerda, con el tono que tiene, a algo absolutamente irreal, como era aquella película que se llamaba Soylent Green,
cuando decidía morirse Edward G. Robinson, y entonces le ponen, junto con una música muy bonita, paisajes estupendos, con una cosa de Beethoven, y se ve atardeceres, amaneceres, como si lo viera en una gran pantalla, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? Y aquí hay algo de eso, suena como algo incorporado. Sí, probablemente. A mí no me gusta el final, pero a mí lo que me disgusta más es cuando esa voz en off dice que Deckard ha estado hablando con Tyrell, el dueño de la fábrica, y que le ha dicho que ella es especial. Eso me parece realmente un poco burdo. Es el autoengaño de siempre del enamorado con respecto, siempre te buscas una coartada que te hace a tu persona elegida como algo especial. Eso. De todas formas, hasta en el amor hay una desesperación, como dices tú, lo de vivir el presente, que es una desesperación exasperada. Las dos secuencias en las que Rachel está con Deckard en su apartamento son de una brusquedad terrible, ¿no? Cuando él le revela que es una replicante es brutal, ¿no? Y ella rompe a llorar. Y luego el momento del acceso carnal de él hacia ella también es muy, muy brusco todo, ¿no? Él prácticamente la empuja contra esas... Hay un juega con la intriga de no saber si va a retirarla, como hacen, o... Harrison Ford y Sean Young, por lo visto, se llevaban fatal, se llevaban a matar. Bueno, Sean Young era una que es una mujer problemática. Especial. y yo creo que también esta tensión entre ellos se percibe, ¿no? Porque su historia de amor es una historia, como digo... Trágica. Sí, donde continuamente está latiendo la tragedia, ¿no? Toda la película tiene un componente trágico, que quizá tuviera mucho que ver en ella las circunstancias en las que fue rodada, que fueron circunstancias muy difíciles, circunstancias de gran dureza, donde todo el mundo estaba descontento, cabreado, donde no dormían nada. Al parecer Harrison Ford, en la escena en la que está escuchando y viendo morir a Rutger Hauer, dicen que incluso se quedó dormido de lo destrozado que estaba, ¿no? Y el plano final en el que la lluvia está cayendo ya sobre el cadáver, digamos cadáver, vamos a reconocerle su naturaleza humana, del replicante, y se ve una luz de amanecer, es verdaderamente un amanecer, ¿no? O sea que fueron un rodaje realmente de horas y horas y muy duro. Eso se nota, yo creo, en la interpretación. Ese momento de la muerte de Nexus 6, ¿no? De Hauer, allí con la paloma, que prende el vuelo la paloma, a mí la película para mí tiene muchas connotaciones con la tragedia griega. Para mí, yo creo que es una película en ese sentido más absolutamente, o sea, es ficción y es futuro y es absolutamente moderna y actual. Pero al mismo tiempo para mí es enormemente clásica, porque la historia es totalmente clásica. Y ese replicante, aparte de lo que decías al principio, que es verdad, que es un poco el personaje de las Olimpiadas, el héroe ario del sueño del Tercer Reich, ¿no? Sí, realmente. La encarnación. También es un praxiteles, porque claro, de alguna manera es el sueño. Son las estatuas que hay al lado del Estadio Olímpico de Berlín. Esa cabeza, cuando ya él se le cae ese pelo así que recuerda, en fin, en algunos aspectos también el mejor Brando, ¿no? De aquella cabeza de Brando también en algunas. Aquel Brando rubio del baile de los malditos. El baile de los malditos. Pues es como un praxiteles, ¿no? Es un momento es una cabeza absolutamente clásica griega, ¿no? Es curioso como en una película como esta. Había una gran fascinación en el Tercer Reich por todo lo griego. O sea, en edificios, en pórticos, en los templos. El Tercer Reich tiene una fascinación entre, más que lo griego, el arte romano. Y el romano. Eso, que son un poco los bárbaros de los griegos. Es curioso, iba a decir, cómo en esta película hay una concurrencia de talentos y a veces de talentos azarosos. El personaje de Roy Betty, el personaje de Rutger Hauer, en principio iba a ser un personaje mucho menos importante en la película, y además Ridley Scott tenía la obsesión de que Rutger Hauer aprendiese artes marciales, porque quería que la pelea final le hiciese llaves y patadas y demás. Y Rutger Hauer se negó, y además incorporó tres momentos mágicos en la película. Uno es el monólogo final, que lo creó sobre la marcha. Otro son los versos que recita de William Blake cuando entra en el laboratorio de este fabricante de ojos. Y luego lo de la paloma, que lo de la paloma verdaderamente me parece una metáfora asombrosa, primero de cómo alguien que se está muriendo se aferra a la vida y necesita sentir el corazón palpitante y tibio de un ser vivo entre las manos, y luego ese momento mágico en el que al morir la paloma sale volando, que es un inserto que tuvieron que hacer posteriormente durante el montaje, porque la paloma se había mojado, evidentemente, después de tantas horas de rodaje, y no pudo echar a volar. Pero cuando la vemos volar, en cierto modo es el alma del replicante que sube al cielo, claro, ¿no? Es dotarle justo a un ser que durante la película intenta dejar en duda si vive o no vive, si es humano o no es humano, el hecho de darle esa posibilidad de exhalar
una paloma al morir, pues francamente sí. O sea, casi te revela lo que realmente quería contar la película, que es justo lo contrario del ser humano y el replicante, vamos. Pero al final le perdona. No lo mata. No sé por qué le salvó la vida. Hay algo humano. Amaba tanto la vida, ama tanto la vida que sabe lo que significa la vida. La película nos muestra que todos y cada uno de los sentimientos que tiene, los tienen los replicantes, o las réplicas, como lo queramos llamar. Incluido los pocos que tiene Harrison Ford como personaje, están en relación con los replicantes, es decir, es con la mujer, es con Roy, en fin, que no hay una relación humana con el señor que sirve vasitos de whisky, con el jefe de policía. La ternura, no la hay con el otro. Bueno, yo he de decir que el personaje de Harrison Ford me resulta un poco canallesco. La manera en la que mata a Zora verdaderamente es muy cobarde. Él, si os dais cuenta, lo único que mata son mujeres. Solamente mata a las dos mujeres, ¿no? a una por la espalda, efectivamente, y a otra mientras le hace esas volteretas para aproximarse a él. Y realmente, pues sí, es un personaje que, digamos, que se comporta como un cobarde, ¿no? De ahí quizá que lo quisieran redimir un poco con esa voz en off, ¿no? Para darle también un... Bueno, pero el personaje al principio yo creo que está muy claro. Él es un mercenario, él es un ex asesino, es un ex policía, es un ex Blade Runner. Y entonces es un hombre que tampoco está como retirado, está como jubilado. Tiene esa indiferencia, por ejemplo, que puede tener ese mejor Philip Marlowe de esos momentos, ¿no? De esa indiferencia fría. No es ni un hombre que ande buscando el amor. Está comiendo un perrito caliente, una especie de perrito de un puesto chino allí. Qué mal se come en esta película. Se come muy mal, y es un hombre que le vienen a buscar y que acepta el encargo de mercenario, evidentemente, de mercenario, fríamente, y porque no le queda más remedio cuando le llama a Brian, que le dice 4 pellejudos patean la ciudad y hace esos adjetivaciones que hace Brian, que es el jefe de los Blade Runners, que son absolutamente del más puro racismo y de una xenofobia absoluta y total, una crueldad increíble. Y es verdad, los sentimientos, la manera en que Nexus 6, cuando Howard a Daryl Hannah, que se la mata y tal, cómo llora, cómo se vuelca, o sea, con qué romanticismo y qué pasión absolutamente romántica, qué sentimiento tan profundo, que luego acaba bullando como un lobo y dice, esto está muy mal hecho y tal, y empieza esa persecución. Bueno, y hay dos momentos referidos a la muerte de Daryl Hannah y al amor vehemente y exaltado que le profesa en ese momento Rutger Hauer, que son maravillosos. Uno es cuando la besa y le recoge la lengua, porque ella ha muerto con la lengua asomando entre los labios, y él la besa y le recoge la lengua, que es como cuando le cerramos los ojos a un muerto, ¿no? Para tapar, para velar la obscenidad de la muerte. Y luego es cuando coge su sangre o lo que sea y se embadurna con ella, ¿no? Se hace pinturas de guerra con la sangre de ese otro autómata al que ama. Sí, es un una película muy romántica. Es totalmente romántica. Claro, y a mí lo que me gusta, y creo que fue el acierto de la voz en off, es porque te retrotrae también al cine negro de una manera clarísima desde que empieza la película. Yo creo que con la que está más identificada es con Chinatown. Es una película que tiene algo que ver con Chinatown, de estructura, además, de cómo la película va organizándose y te va captando cada vez más. Eso está muy bien hecho. Claro, incluso una película de Polanski. La diferencia es que Chinatown es bastante más diurna en tiempo. No, claro, pero aquí no hay del agua, pero de otro agua. Es gracioso porque es absolutamente nocturno. Paul Salmon le pregunta a Ridley Scott, buscando un poco alguna carga metafísica, por qué toda la película transcurre de noche, por qué continuamente está lloviendo, por qué esa atmósfera tan polucionada y demás. Y Ridley Scott, con una franqueza desarmante, le dice que es que porque estaban rodando en estudio, y que en unos grandes estudios de la Warner Bros., y que no quería que se notase, ¿no? Y quería que todo tuviese una atmósfera un poco equívoca, ¿no? Es decir, que a veces de las carencias o de las dificultades se pueden lograr, pues, características que... Tiene mucho que ver luego, por ejemplo, en Desafío Total, que es otra película estupenda, pero los coches... el que se abran de una manera los coches, aunque aquí suben para arriba. También basada en un cuento de Philip K. Dick. Pero bueno, yo creo que es una película que no llega al nivel de... No, pero es otra gran película. A mí me parece que Desafío Total es de las últimas de estas que se han hecho. Lo que pasa es que esto ni siquiera era un choque, es decir, era algo completamente no. Solo casi la mayor referencia la tiene en su propio cine, que yo creo que Alien ya, digamos, que abre un es otra obra maestra. Abre un portalón a un montón de géneros, entre otros el género de terror o de intriga o de sustos, ¿no? Es decir, que es
Para mí Ridley Scott es probablemente el director más influyente en la última final del siglo, junto con, bueno, pues quizá con David Lynch o con Tarantino, que es curioso porque cuando le ofrecieron esta película a Scott, él estaba preparando Dune, que luego se la traspasó a Lynch. Tristán e Isolda, y luego Legend, estaba en la media con 3 o 4 de yo destacaría también de Blade Runner y del discurso de... Digamos que Blade Runner significa el que va con la espada. El que va con la espada. Bueno, la traducción sería difícil. No, yo más bien me inclinaría el que corre por el filo. Yo creo que esos son como policías y el que va y te da con la espada, el Blade Runner. Yo creo que admite las dos tradiciones, pero las dos traducciones española que va. Hombre, yo creo eso. Pero a mí me gusta más el que camina sobre el que corre sobre el filo, eso es más bien desde un punto de vista oriental. Los Blade Runners son en la película, los tíos que van y te van dando. En la película está presente todo el tiempo, por ejemplo, una cosa para mí muy importante, la disolución de todas las fronteras. O sea, no hay fronteras. Es totalmente global. O sea, no hay fronteras, pero no hay fronteras ni siquiera con la lengua, porque todo buen policía habla interlengua. Entonces, es una mezcla de dialectos, es una mezcla de lenguas. Entonces, es la disolución del lenguaje. Es un pupurri, no, porque es hasta tal punto la disolución. Y eso me parece importantísimo. Y la multirracialidad. O sea, es igual. Convive el enano, el negro, el rubio, el asesino, el otro. Bueno, Los Ángeles últimamente. El chino, el oriental, todo. Donde se habla ya tanto el español, tanto hispano, mezclado con el inglés, mucho japonés que hay, porque todos los estudios, Sony y compañía, se han hecho más. Empieza a ser una ciudad, el centro de Los Ángeles, donde está rodado esto. El Bradbury Building, y eso tiene mucho que ver, el centro de Los Ángeles, como es exactamente Blade Runner ahora. Bueno, él estaba muy preocupado por captar enormes. Él estaba muy preocupado por captar algunos edificios emblemáticos, ¿no? Está el Bradbury Building, está también su apartamento, que es un edificio de Frank Lloyd Wright. De Lloyd Wright, efectivamente. Aunque luego por supuesto, los interiores son estudios. Es curioso porque el piso el Bank de Rosers está también, que es otro edificio que tienen algo de viejo y de joven. Hay como bloques de piedra, pero luego tienen unos toques distintos, como de barrocos. Es una cosa maravillosa la arquitectura. El edificio de Lloyd Wright, por cierto, que ha sido utilizado en montones de películas, incluso en series cutres de televisión y demás, nunca tiene la fuerza fantasmagórica de esta película, ¿no? Esas escaleras están recorridas por esos haces de luz, ¿no? Es prodigioso. Luego el piso de Sebastian es curioso porque toda la película aprovecha viejos decorados. El piso de Sebastian son decorados de My Fair Lady. Fíjate, qué curioso, ¿no? Pero dispuestos para la ocasión y crean un efecto totalmente distinto. Y luego el barroquismo es total. La película esta, Ridley Scott, el barroquismo lo eleva a mayúsculas, a valor superlativo. No hay un espacio, no hay un espacio vacío. Da igual el piano está lleno de fotografías, son los recuerdos. El suelo no hay... Muy antiguo. Mucho más antiguas que lo lógico, vamos. Sí. Casi del siglo XIX. Sí, ahí se ve que esas fotografías al pobre Descartes se las pusieron con implantaciones de memoria de a saber quién, ¿no? Claro, porque eran... Luego aquella cosa que a mí hace 20 años me impresionó, y bueno, y me siguen impresionando, porque en esto yo soy un analfabeto total, ¿no? Y además no pienso dejar de serlo de alguna manera. Pero aquella pantalla, aquel ordenador donde se va cuadriculando la imagen y tum, 5 a la derecha, 5 a la pum, ampliación, pum, que está funcionando con la voz, que hace 20 años a mí me parecía una cosa muy futurista. Bueno, ya está, ¿no? Desde hace años eso ya está funcionando, ¿no? Esa secuencia es especialmente delirante porque evidentemente lo que consigue Harrison Ford es imposible conseguirlo a través de una fotografía normal, ¿no? Esas nuevas angulaciones que te abre el aparato y demás. Todo eso, por ejemplo, esto también está hecho, porque esta película es curioso. Muchas de sus secuencias están realizadas luego en los estudios Elm Street, en Inglaterra, mucho después que la película. Y una de ellas es esta secuencia donde esa Zora que aparece no es Zora, realmente es una doble que pusieron ahí y que realmente no se parece a Zora. Si nos fijamos en la fotografía, luego no tiene nada que ver con esa mujer tan voluptuosa y atlética que aparece en... Joanna Cassidy.
la Joanna Cassidy que aparece en el garito, ¿no? Bailando con la serpiente. Ropa interior y una especie de plástico. Chubasquero transparente. Eso también es anticipatorio de la moda, ¿no? Luego hemos visto cosas así. Es que es curioso. El bar, por ejemplo, en la moda, toda la cosa de diseño del famoso bar, cuando él llama a Rachel que no viene y tal, tomando tal, las copas con aquellas cosas luminosas. Tú que eres, José Luis, un especialista en los brebajes cinematográficos. Está muy bien. Y luego todas están con las boquillas como de los años 30, es todo un poco años 30, pero luego al mismo tiempo tienen unos tocados y unos sombreros absolutamente como futurista, como de una plasticidad enorme. Hay una mezcla muy grande. Aquí en este libro, Tony Miró, el español, dice que cuando tú te vas a los años 30 y coges a una mujer y le pones un traje de chaqueta, siempre es clásico, nunca está fuera del tiempo, nunca va a estarlo. Y es verdad, como una clámide, nunca estará fuera del tiempo. Entonces, ellos no han inventado mucho para que luego te quede ridículo. Es decir, aquí no hay nada ridículo. Tú ves a lo mejor 2001 y llevan en vez de corbata un botoncito aquí. Bueno, parece ser que eso iba a ser el futuro, pero no. La corbata sigue y la corbata estos la sacaron hace 20 años y van con corbata. Y eso es curioso, ¿no? Corbatas oscuras, camisas muy oscuras, predominio de lo sombrío, que es mucho de la moda de ahora. Vamos, el 90% de la gente va vestida de negro y de mujeres también. Es muy difícil que le saques del color sombrío de los oscuros, ¿no? Y eso es unas intuiciones, porque yo creo que aquí los meetings que debían de tener todo el staff de los 8 o 10 creadores de la película estaban gente con muchísimo talento, buscaban una atmósfera de cine negro y la conseguían. Mucho de Chandler, hay mucho en el personaje también del detective, lo que pasa que aquí mucho más duro, mucho más sin conciencia, más despiadado, ¿no? El personaje también tiene mucha gracia, el de Interlingual, el creador de pajaritas, el que persigue y vigila. Eddie Olmos. Le lanza a él esa película. Está fantástico, de verdad, no es muy corto y muy pequeñas sus apariciones, y además son magníficas. Que, contrariamente a estar presentado como humano, es completamente inhumano. Y es hispano también, está mezclado en la raza. Y además sabe todo lo que le está ocurriendo a Harrison Ford, porque otro de los temas de esta película es la vigilancia absoluta, ¿no? Ridley Scott dice que ese ojo con el que se abre la película prácticamente, que es el ojo del gran hermano de Orwell, y sí que es cierto que el personaje de Edward James Olmos es una especie de gran hermano de Harrison Ford, ¿no? Incluso le da la pistola después de su duelo con Rutger Hauer, como si hubiese estado asistiendo a esa pelea, ¿no? Es decir, que Harrison Ford en cierto modo está siendo explorado, espiado por ojos que están por encima de él, ¿no? Y él, a fin de cuentas, es una pobre herramienta a quien se le adjudica el trabajo sucio. Yo siempre he tenido la sensación, por eso te decía, que si tenía David Peoples, que era un estupendo montador cinematográfico, había trabajado ya en 2 o 3 películas, yo creo que tenía un Oscar de montaje por una cosa que hizo sobre la fabricación de la bomba atómica, una cosa de esas, David Peoples. Si él ya tenía el guión de Sin Perdón, yo creo que estaba... En cualquier caso, está trabajando en el mismo, exactamente el mismo esquema, y se lo ha llevado a su esquema, porque el personaje de Clint Eastwood es igual, es un ex asesino también. Probablemente lo que hizo fue adaptar el éxito de Blade Runner a esta película, ¿no? Sin Perdón es un western típico, es un western negro, es una película de cine negro, muy de Freeland también, y aquí hay muy de Freeland. Esta película es rarísima porque empieza con Hampton Fancher, que es el que primero coge el proyecto, luego aparece en un guión que desestimó prácticamente por completo Ridley Scott. Hampton Fancher, pensando que iba a hacer el protagonista. Él estaba en el origen, en el germen tal, luego se le fue escapando de las manos y aparece, aquí me parecen los créditos, sale en el guión. Sí, el que va el guión, por delante de David Peoples. Por delante. Claro, sí, la versión originaria es la suya. Claro. Es decir, que es una cosa completamente curiosa. Pero a Peoples es el que se le ocurre replicantes. Es el que, digamos, le introduce a lo que es sería una adaptación de la novela. En la novela solo se habla de androides o de andis. Pero los androides siempre se decía androides. Vamos a inventar otra cosa que no sea androides. Hay una cosa en la novela que no se han atrevido a trasladar a la película, que le hubiera convertido a Harrison Ford todavía en un personaje más canallesco, y es que en la novela los personajes de Rachel y Pris son 2 androides exactamente iguales. Los personajes de Daryl Hannah y Sam Young son réplicas exactas, ¿no? Y se produce la curiosa situación en la que Harrison Ford está enamorado o manteniendo relaciones sexuales, porque la novela es menos romántica que la película, con una mujer a la que al mismo tiempo está asesinando, ¿no? Porque asesina a Daryl Hannah. Aquí prefirieron coger a 2 actrices distintas porque, repito, hubiera sido ya insoportablemente duro eso, ¿no? Para el protagonista.
De todas maneras, Sean Penn fue un suceso en su momento. Sí. Digo, Sean Penn es el Sí, que aquí es actor. jovencísima, por cierto. Sí. Por eso todavía la vemos en películas ya muy cutres y de serie Z, pero que todavía la mujer se mantiene. Yo hace poco la vi en un sexy thriller bastante horroroso, pero todavía conserva su belleza, porque no es muy mayor, ahora tendrá 42, 43 años. Cuando hizo esta película, pues tenía 22 años aproximadamente. Esta película no gustó a la crítica, fue un fracaso de público. En los Oscars no se la reconoció, fue tremendo, ¿eh? O sea, que pasa muchas veces eso en el cine, no es solo ya que ocurra un fracaso como con La regla del juego de Renoir, que pasa con mucha frecuencia. No, es curioso, como una unanimidad en la crítica norteamericana y la crítica europea. Bueno, la película para el público resultó antipática. Se reía mucha gente, y para la crítica. Yo cuando la he visto el estreno en España, no sé si el Cine Avenida, la estrenó en Avenida, al final se reía la gente, mucha gente se reía a carcajadas viendo esta película, o sea que es curioso, ¿no? La crítica la acusó mucho de vacuidad, es decir, de que el envoltorio. También de que el envoltorio podía. Y es que yo creo que es una de las pocas películas de ciencia ficción donde el envoltorio y la carga de profundidad forman una aleación perfecta. La verdad es que sí, hay quizá un cierto prejuicio contra algo que ves que está demasiado elaborado, que no deja ni un detalle. Entonces, tu primera reacción quizá pueda ser esa, decir, bueno, vamos a ver qué hay aparte de pura elaboración. Y no es tan fácil penetrar, a lo mejor hasta el fondo. Se necesita ver varias veces, pues puede ser. Ten en cuenta que su primera película va a Cannes, Los duelistas, que en principio hasta iba a ser una cosa para televisión, y gana la Palma de Oro. O sea, que no es que fueran a enfrentarte con un desconocido. Alien había sido un éxito mundial, un éxito de taquilla, nominada al Oscar. Alguien tenía una cosa, y en esta película además no de esas de toda la colección se la de ciencia ficción, mucho la película. No hay monstruo. En esta película de ciencia ficción. En Alien hay un monstruo, y en el Alien 2 y en todas las que siguieron. En las películas aquellas, El enigma de otro mundo, todas aquellas películas de ciencia ficción que vimos en nuestra juventud y tal, siempre el androide era una cosa monstruosa. Aquí los replicantes resulta que son los más humanos y los seres humanos son personajes mucho más fríos y más despiadados, que ¿no? Mejor ha dado la visión de un futuro inmediato, de un futuro que está al llegar en 40 o 50 años, que ha dado una versión muy acertada, que no era un problema de cartón piedra. Empeorando. Que verás. Yo siempre pensé, quitando algunas cosas que me sorprendieron y una cosa de las, por ejemplo, que me sorprendían en la variedad del diseño que tiene, la acumulación que tiene diseño esta película. Yo la he visto bastantes veces y por mi deformación profesional y por mi profesión la he visto ralentizándola en vídeo, deteniendo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaba mucho el diseño de los paraguas con luz, las barras con luz, ¿no? Pues bueno, pues esas son, digamos, innovaciones. Pero en otro orden de cosas, ya hace 20 años, el mundo de Blade Runner era un mundo cotidiano. Nosotros ya estábamos viviendo, y bueno, ¿para qué te voy a contar hoy, 20 años después, hoy día? Estamos viviendo ese termitero, o sea, la ciudad es ese termitero, las luces con lluvia y tal, en sitios donde llueve son esas luces artificiales, la exaltación del neón invade absolutamente toda la ciudad, en cualquier lugar donde estés. El ascensor de la fábrica Tyrell luego ha sido ascensores que se han hecho, ¿no? Esos ascensores exteriores tan espectaculares, pues hoy en día ya estamos acostumbrados, o relativamente acostumbrados a verlos, ¿no? Coche que me compre, si no sube si no vuela, no. esa posibilidad, yo no me lo compro. Los coches quizás lo que se han quedado un poco pasados. Hay estas naves que se levantan han quedado quizá un poquito... Pero son como de juguete, ¿no? Como muy de personales. Sí, de cómic. Por el exceso de luces quizá han quedado un poco desfasadas, no lo sé. Pero bueno, en general, la verdad... Fíjate que en coches hoy día tenemos, yo hace poco tuve oportunidad de venir en un coche, para mí sospechado desde Granada, del entierro del pobre Carlos Cano, un coche que lo marcó, el que veníamos, por vía satélite, marcó hasta Madrid, a la calle tal, y te va marcando desde el centro de Granada hasta que llegas al punto ese, que puede ser un restaurante, o la calle, no sé, Arturo Soria, da igual, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora se va a encontrar un no sé qué, te va marcando totalmente con voz todo. ¿El conductor? ¿El coche fantástico? Nada, bueno, tiene que ir a... Te va diciendo como un mapa. Pues ese conductor no pasa el test del ojo, seguro. Es el coche de David. Pero fíjate, junto a esas innovaciones o propuestas que luego el tiempo le ha dado la razón, a veces repesca cosas antiguas. Todo lo que es tanto el despacho como la habitación, ambos enormes, de unas dimensiones enormes de Tyrell,
recuperan un mobiliario antiguo, ¿no? Con connotaciones un poco nazis. La cama de Tyrell es nazi, eso. Es una curiosidad llamativa. Hombre, pero si se llama la puerta de Tannhauser, si hay un homenaje a todo. Claro. A todo la cama de esto. Tyrell es una réplica exacta de la cama donde duerme Juan Pablo II. ¿Sí? Esto es es una consideración graciosa porque mezcla la cama de Juan Pablo II con elementos nazis. Hay muchas águilas, muchos motivos de aves. Sí, el búho. Bueno, aparte el búho, claro. La capacidad de mezclar que él tiene estilos y formas es realmente, o sea, en ese sentido plástico, Es que a él se le ve su... Cuando veis documentales nazis, esas manifestaciones enormes, desde la puerta de Brandenburgo, por ejemplo, eso de la avenida bajo los tilos, o como esa enorme, o al lado del Estadio Olímpico, ¿no hay algo como de ciencia ficción? Las espásticas, esas enormes. Hay como un mundo raro, futuro, pero a la vez germánico, de los Nibelungos. Hay una cosa muy rara, se mezcla, y aquí esto lo coge con lo de la arquitectura. Hay algo que lo traslada, la chica, en los decorados de la Tyrrell. Hay algo que te mezcla las leyendas germánicas de un tiempo perdido, pero mítico. Luego sale el tipo vestido, como dices tú, es Praxiteles, pero también es el héroe que querían ellos, la raza fantástica. Es una cosa, por eso Sí, yo creo campeón que da olímpico. tantas lecturas la película. Bueno, dime, tu momento exacto que prefieres. Bueno, Como pues si por fuera, ¿cuál te llevas a tu casa? no decirte el monólogo final, que quedaría un poco Digo, manido. Lo sabes hasta en inglés, ¿no? Sí, pero no, vamos a ¿Has visto buscar Rayos? otra, pero voy a buscar ¿Pero otra tú has también. visto Rayos C? Pues no los he visto todavía, pero ¿Sabes lo que son? espero no morirme sin verlos. Los rayos No, C. que va, Claro, imagínate. los rayos C y lo de las naves en llamas, ¿no? No, pero voy a elegir otro momento con Rutger Hauer, que es además mi actor favorito, y es el momento en el que ha asesinado ya a su padre, ha asesinado a Dios, a Tyrell, que también es otra secuencia memorable, la conversación que mantienen, y desciende en el ascensor, ya también después de haber asesinado al pobre Sebastián, y hay un momento en el que se estremece de voluptuosidad y al mismo tiempo de pavor, ¿no? Porque dice, lo que he hecho, parece como que toma conciencia de lo que ha hecho, pero al mismo tiempo se da cuenta de que al haber hecho eso es inmortal, ¿no? Y hay un estremecimiento en su rostro, mira al cielo y por única vez en toda la película el cielo es estrellado, ¿no? Por única vez en toda la película no vemos ese cielo nublado de un color artificial, no vemos las estrellas y parece que él está increpando a Dios y diciéndole, tú me arrojaste de ahí, pero yo ahora me he convertido en mi propio Dios, ¿no? Es un momento, como digo, de una fascinación terrible porque mezcla el placer, el estremecimiento de ser todopoderoso, ¿no? Con esa especie de inabarcable y de universal pavor por un momento sentirse Dios, ¿no? ¿Y para ti? A ver. Pues yo digo también lo de Prada, que por no decir el último momento no lo va a ese, decir donde, nadie, al no, final. claro, porque ya es el topicazo, porque es esa terraza, ese escenario, es esa paloma, es ese Praxiteles, es ese griego, Claro. es todo eso. Y luego fíjate lo gordo que se puso el pobre Rutger Hauer. Sí, después ya, claro, pues por no decir eso, y desde luego habiendo montones de escenas impresionantes, destacaría una que a mí me emociona como acción y como que es la persecución hasta el momento que la mata a Zora, ¿no? Se llama la replicante que persigue con ese plexiglas y con esa lencería interior que lleva, es una especie de armadura que no tapa nada y que no cubre nada, ¿no? Y la manera de ir atravesando los cristales, las tiendas de moda, los maniquís allí que hay alrededor, cómo va atravesando, Es como un spot. atravesando. Es un spot de moda. Un spot de moda, bueno, un spot de moda que Comercial, que no se ha hecho Qué todavía. bonito es eso. ese plano cuando mete la cabeza y se seca. Ese es precioso. Sí, Ese secador maravilloso, me encantaría tenerlo en casa. Eso es maravilloso. Eso es fantástico. Ese es un una plano especie de inolvidable. Está llena de burbuja planos con de esos, aire. ¿no? Está llena de Sacar esos las planos. ideas. Ese momento increíble, claro, y eso es lo que tú dices, eso es una guía para spots publicitarios, ¿no? Lo que Toda pasa la es que, claro, película. ha servido para eso y para muchas más cosas. A ver. Pues yo tampoco, evidentemente, voy a elegir ese Porque no le momento. gusta ninguno. A mí me gusta que después de que Edward James Olmo Lástima dice, que lástima ella no de pueda que ella vivir". no pueda vivir, pero ¿quién vive? ¿Pero que eso quién? es que ya que te deja con esa especie de angustia, ¿verdad? ¿Quién vive? Luego él va a la casa y entra y ve ese gurruño, que es la apoteosis del diseño, ya es el gurruño de la sábana diseñado para que parezca que no hay nadie, si está ella va a ser un cadáver, si no sé qué, no sé cuántos, y
tantos de diseño, entra la música de Vangelis, completamente de diseño, y luego él le da un beso de diseño también, porque es un beso al revés, es decir, que es entra, digamos, a donde se entra el momento de besar, pero justo al contrario. Parece que es un romanticismo al cubo, pero diseño al cubo, pero película al cubo, intriga al cubo, porque no sabe si ella vive o no. Luego hay, ya respira, ya ocurre eso, me parece que es muy bonito. Sí, bueno, además eso es que es una película muy de Friedland. Todo eso que estás contando recuerda un poco a Friedland. A mí la imagen de la película, como supongo que la va a poner Bustos muchas veces, y la estaremos viendo todo lo de la terraza y como este hombre, lo que lo hace es que está muy bien interpretado. Lo va rompiendo como si le fuera fallando la memoria. Es lo mismo de Hal, que se va encasquillando y él va diciendo todo aquello, es hora de morir. A mí un plano que nunca se me ha olvidado, y si hay que coger alguna vez una antología para meter en una hora la historia del cine, es el plano del Enjoy, de la chica aquella oriental diciendo Enjoy y moviéndose. Ese plano del anuncio es una cosa realmente asombrosa. Es esa película, dices. Esto que dice Blade Runner, ¿no? Es Blade Runner, dices. Eso es Blade Runner. Hay un momento ¿no? que enlaza. Ese es un plano que, como hay a mí me recuerda, tiene una potencia ahí que estaba en el libro y en la película. Yo creo que era lo más bonito de la película, que es el Gran Gatsby. El cartelón que hay al lado de la gasolinera por donde él siempre pasa, aquel cartelón, aquel tipo con los ojos que va montando la obra, ¿te acuerdas? Esa especie de una especie de publivía de esos que hay en la carretera y que tiene mucha influencia. Bueno, pues aquí el cartelón ese de la chica de Enjoy es una cosa tremenda, y que yo creo que dentro de nada se va a ver en alguna ciudad. Ya se ha copiado varias veces cuando hacen cosas de futuro, y sale un cartel como un holograma. Bueno, los expolios que se han hecho de esta película son incontables, claro. Sí, claro. Sí, porque hemos visto... Hay un momento que a mí me gusta mucho, que es un poco gore, pero es el momento en el que Rutger Hauer se clava la mano, ¿no? Que también tiene algo, yo creo que es en cierto modo es como una cita un poco blasfema, ¿no? Porque efectivamente en ese momento Rutger Hauer, que era Dios... Frankenstein, es también Jesucristo, ¿no? Claro. Que tiene que asumir su condición mortal, ¿no? Y se clava ahí eso. Hay algo del Frankenstein, del... No, hombre, sin duda, es una recreación de Prometeo, claro, del mito de Prometeo, toda la película.